Hola y bienvenidos a Enigma, el canal de mitos y misterios. Y en esta ocasión tenemos un programa un tanto especial, dado que vamos a hacer una colaboración sobre un tema muy interesante. Y es que el misterio puede encontrarse en muchos lugares, casi en cada rincón del mundo. Tenemos algún lugar que tenga algún misterio o algún enigma, pero hay lugares que condensan entre sus fronteras un montón de emplazamientos pues muy curiosos o muy misteriosos. Y vamos a ver uno de estos casos, que es el de la nación peruana. Y es que resulta que este lugar cuenta con localizaciones tan interesantes como Machu Picchu, Nazca, Marcahuasi o Sacsayhuamán. Pero si bien estas son algunas de las más populares, en esta ocasión nos vamos a centrar en otros lugares que pueden ser más desconocidos, pero no por ello menos interesantes. Y para acompañarnos, para guiarnos, traemos a una persona muy entendida en el tema, que es Fernando del canal Misterio Infinito Perú. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sonia? Yo muy bien aquí, contento de estar por primera vez en tu canal y pues compartir con tu audiencia y vamos a hablar de algunos temas que espero que sean de su agrado y de su interés. Perfecto, Fernando, seguro que sí. Pues vamos a comenzar centrándonos en unos petroglifos que no son tan conocidos como los de Nazca. Todos conocemos a los famosos geoglifos de Nazca, esas enormes representaciones, pero sobre todo uno en concreto que es el conocido como el hombre búho, al que algunos investigadores o algunos pensadores han referido que podría tratarse de un astronauta y se basan en ello en que, bueno, podría identificarse según cómo se mire, que podría llevar un traje de cuerpo entero, incluso con botas, que incluso hasta podría llevar casco o que el traje le cubriera la cabeza. Y como tiene esos ojos tan redondos, incluso se ha llegado a decir que podrían ser gafas. Pero hay otro lugar menos conocido que esconde también una representación muy parecida a este hombre búho de Nazca. Y se trata de los petroglifos de Huancor, que se localizan en Chincha. Es un conjunto de aproximadamente 1 millar de petroglifos hendidos en la roca sobre una extensa zona. Y es que, aparte de haber muchas rocas, resulta que sobre cada una de ellas existen varias representaciones, por lo que si se calcula que haya entre 200 o 300 rocas, cada una con varios de ellos, es donde nos ponemos en el millar o más de millar de petroglifos. Y ¿qué se representa en ellos? Pues una mezcla entre motivos naturalistas y geométricos, que esto es bastante común en culturas antiguas, siendo que en los naturalistas aparecen muchas representaciones de animales, pero también de figuras antropomórficas. Y las llamo así, no las llamo humanas tal cual, porque hay algunas que se separan un poco de lo que sería la figura humana convencional. Y bien, pues es que entre ellas tenemos varias figuras de tipo antropomórfico que en concreto son muy peculiares porque alrededor de sus cabezas hay otra línea delimitando un segundo margen, que como podréis estar viendo en la imagen, podría, según cómo lo interpretemos, representar una escafandra, un casco o hasta una aureola. Pero entre todo este conjunto de piezas, de obras, hay una que destaca especialmente y es precisamente una de estas figuras antropomorfas o humanoides. Y es claramente reconocida como humanoide porque consta de su tronco, su cabeza, 2 brazos y 2 piernas. Pero curiosamente los brazos son desproporcionadamente más largos que las piernas y además el torso es rectangular, que por cierto está decorado con unas líneas en sentido oblicuo. La cabeza, del mismo modo, también sería rectangular o cuadrada y parten 2 líneas desde ella, verticales, que podrían ser tal vez unas antenas. Y de nuevo, parece ser que esta cabeza cuadrada podría interpretarse como un casco. Es curioso, y esto será representativo más adelante, que toda la figura a su alrededor tenga otras representaciones prominentemente de animales y geométricas. En concreto, en la parte superior aparecen como unos círculos o unos puntos que resultan muy interesantes. Y también cabe mencionar que toda la cabeza, algo que es claramente identificable en ese cuerpo humanoide como lo que correspondería a la cabeza, está totalmente carente de rostro, como si llevara un casco que no dejara ver a través.
Por otro lado, lo más interesante de esta figura es que si nos vamos al otro extremo del mundo, podemos encontrar una figura casi igual o muy parecida. Nos tenemos que ir hasta la región de Karelia, en Rusia, y a orillas del lago Onega, donde encontramos una serie de petroglifos también bastante antiguos que toman su nombre pues, del mismo lago ante el cual se emplaza. Y también pues, tenemos más de 1 millar de representaciones, y es que parece que esta zona fue muy activa para varias sociedades durante un periodo muy largo de tiempo en el sentido artístico, por así decirlo. Pero es muy curioso porque de entre todos estos grabados hay uno que destaca especialmente por 2 motivos. Primero, por su tamaño, que parece ser que es bastante grande. Y segundo, porque presenta unas características bastante singulares. Viéndolo en una comparación con el de los petroglifos de Huancor, nos damos cuenta de que esta figura también tiene las piernas muy cortas, también presenta un cuerpo rectangular, la cabeza también es cuadrada o rectangular, y si os fijáis, la representación de las manos es muy parecida. De nuevo, en otra similitud, se rodea también de figuras de animales y de figuras geométricas. Y de nuevo aparecen figuras circulares. La que destaca más es una que hay justo al lado de la cabeza de este ser. Y bien, en este caso, como diferencia, tenemos que la figura se partió en dos por la mitad porque se produjo una grieta en la roca sobre la que está grabada, lo que generó la leyenda de que ante esta figura, esta representación, se pudieron haber realizado sacrificios. Y también estaréis viendo que se sobrepone a la figura una cruz de 2 brazos. Bien, esta cruz es posterior. Se dice que la grabaron unos monjes en el siglo XV cuando se encontraron por casualidad con esta figura que se conoce como el demonio de Onega, y es que les dejó aterrados. Entonces, tratando de combatir su mal, fue el motivo por el que grabaran su cruz. Pero al margen de los detalles entre una figura y la otra, lo interesante y sorprendente también resulta el ver cómo 2 figuras tan similares que tienen rasgos humanoides, pero que miradas desde una perspectiva más moderna, por esos ángulos rectos, ese cuerpo cuadrado y esa cabeza cuadrada, tal vez nos sugeriría que lo podríamos identificar desde esta nueva perspectiva más con la figura de un robot. Lo curioso es ver cómo 2 culturas tan distantes entre sí, en el tiempo y en el espacio, hayan generado representaciones de 2 seres tan similares. Y vamos a dar paso a Fernando, que nos va a hablar de otro lugar también muy interesante. Cuéntanos, Fernando. Pues sí, así es, Sonia. Voy a hablarles sobre un lugar del que probablemente, o más que probablemente, muy probablemente, muchos de quienes frecuentan tu canal ya hayan escuchado con anterioridad, ya sea por las historias de la misión Rama de Sixto Paz que vienen desde mediados de los 70s, o incluso por hechos mucho más recientes de semanas anteriores en las que se comentó bastante en redes sociales, en canales de televisión y en canales de YouTube, que se dio un supuesto avistamiento ovni en un cerro conocido como Yaya. Estoy hablando, por supuesto, de la zona de Chilca, ubicada entre 63 y 67 kilómetros del sur de Lima, y pues al final este avistamiento o aparente avistamiento de hace solo una semana se comprobó que era falso, que habían sido unas personas que tenían unas linternas de alta potencia. Todavía no se sabe cuál fue la intencionalidad, pero esto ya queda aparte. Lo que es cierto es que este es un lugar, o mejor dicho, un amplio sector de territorio de kilómetros, un distrito, el distrito de Chilca, que, digamos, forma parte de la cultura ufológica peruana, y no solo de esos, porque no solo son avistamientos ovnis o fenómenos contactistas los que han sido noticia en distintos puntos de este distrito, sino también historias locales referidas a seres elementales de la naturaleza, a lagunas que tienen propiedades supuestamente curativas, de las cuales también se ha visto en ocasiones salir extraños seres, de cerros, como el ya mencionado Cerro Yaya, que fue un lugar ritual desde hace miles de años atrás, desde incluso antes de que se inventara la cerámica en la región, de cuevas donde se han captado psicofonías. En fin, es un lugar que no es tan grande si vamos a compararlo con la geografía general del Perú,
pero que casi en cada rincón tiene una historia que contarnos relacionada al misterio. Por ejemplo, en Chilca, en el propio centro del pueblo propiamente dicho, existe un museo, bueno, en realidad es un lugar habilitado para funcionar como museo privado, que le llaman el Museo OVNI de Chilca. Está dirigido por el señor Víctor Tumay, quien afirma haber sido contactado por unos seres que le dijeron que existe una base submarina, que también hay otros contactados de otras personas que dicen haber recibido el mismo mensaje, que estaría ubicada del Cerro Yaya, que en su cumbre tiene una especie de estructura como pirámide trunca, de tiempos precerámicos, con una especie de cuadrado en la parte superior, rectángulo de piedras, donde se habrían realizado distintos rituales, le llaman el Templo de la Palapa, y según este contactado, tomando como referencia ese punto y 15 kilómetros hacia el oeste, hacia el mar, habría bajo las aguas una especie de base submarina correspondiente a seres de otros mundos. Esto no pasaría quizá de ser una anécdota del contactismo, un dato a tomar en cuenta con mucho respeto como siempre, si no fuera por los constantes avistamientos que han protagonizado tanto pescadores como veraneantes y personas que estaban en Chilca por distintos motivos, que cuentan que en la zona de la playa se pueden observar en determinadas noches luces que parecen salir del océano, evolucionan en el cielo y se pierden o que vuelven a entrar a las aguas. Para algunos, esto no sería más que, digamos, ilusiones ópticas de barcos en la lejanía, que, bueno, al estar la noche oscura, tú no puedes ver dónde termina, dónde empieza el horizonte como una especie de punto de referencia, pero en otros casos, en de esas luces que suben, evolucionan y todo eso, evidentemente no podríamos estar hablando de barcos ni nada similar. Pero asimismo, en la zona esta del Cerro Yaya existen unas cuevas que son llamadas popularmente las cuevas del pirata, donde incluso un canal de televisión local, un programa dominical del mismo hace algunos años atrás, logró captar psicofonía, ¿no? Utilizando, más que psicofonías serían, no sé si llamarles radiofonías o algo así, con este método de Spirit Box que le llaman, ¿no? O el Fran Box, que es este aparato que se utiliza para escanear distintas frecuencias de radio, hacer preguntas e intentar captar algunas respuestas que se cuelen entre el pasar de las emisoras. Y bueno, se hablaba ahí al parecer un personaje llamado Mario o Mariano y todo esto. Y bueno, hay distintas leyendas referidas a estas cuevas, como la existencia de tesoros, de la etapa española, se han realizado rituales, mucha gente experimenta sensaciones, y me ha pasado, y le ha pasado a mi amigo Paul que colabora con el canal, sensaciones muy desagradables, ¿no? Incluso en una ocasión entramos de día, ni siquiera de noche, y a un chico que se nos unió sin saber la historia de la cueva, vimos cómo se le erizaban los vellos del cuerpo y realmente se le notaba que se estaba poniendo mal y dijo que no quería continuar porque sentía algo muy negativo. En episodios en el invierno se sentía como que saliese una especie de viento caliente de dentro de la cueva cuando había sido un día totalmente nublado y sin calor y cosas así. Pero esto centrándonos en el Cerro Yaya, que también es punto de avistamiento de distintas luces, incluso evolucionando sobre el propio templo prehispánico, que desde mi punto de vista quizá habría sido erigido en lejanas épocas a causa del no poder explicar los fenómenos que ya se daban ahí en ese tiempo. Pero esto de todas maneras no pasa de ser una especulación. En el cerro, también en la parte de arriba, hay otras cosas. A veces hay huellas un tanto extrañas de pies descalzos, gente que dice ver animales como si fueran pequeños zorros blancos y efectivamente se encuentran a veces huellas como si fuesen de animales que no tenían por qué haber estado ahí. Un lugar que le llaman la puerta o el portal o el tunku en quechua, que es como una especie de pilares de roca que salen del propio cerro, donde hay gente que dice que ha visto naves en estacionarios sobre ese punto, pero todo esto es lo referido pues al tema del Cerro Yaya, y Chilca no se agota en el mismo. Y de hecho la historia moderna de Chilca se inicia en un punto distante del distrito. Allá por mediados de los años 70 se estaba produciendo el fenómeno de contactismo de Sixto Paz, que en realidad inicia con Carlos,
Paz García Corrochano, su padre ya fallecido hace mucho, quien fundó el Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, o IPI. Ellos se dirigieron con otras personas a un lugar llamado La Estrella, donde hasta ahora la misión Rama suele realizar experiencias de contacto con lo que ellos llaman los hermanos mayores, y donde incluso hay unas figuras en el terreno en forma de laberintos, en forma de estrellas, un lugar donde también he tenido la oportunidad de estar, pero a la par que ellos tenían esta experiencia, sin tener relación al parecer, más allá en una zona llamada Papaleón 13 o 13º, había un grupo comandado por una señora llamada Maruja Soler de Acervo, una persona muy culta, una persona muy respetable, que junto a otras personas, entre ellas el señor Eduardo Camacho y el señor Julio Dongo, a quienes he tenido el privilegio de poder entrevistar en muchas oportunidades en el canal, tenían experiencias de visión, incluso de escritura automática, de distintos tipos que ellos atribuían a unos seres de aspecto nórdico provenientes de un planeta llamado Apu, con quien también Sixto Paz ha dicho que en alguna ocasión entró en contacto, curiosamente. Esto de los seres del planeta Apu tiene que ver con otro caso de contactismo que se dio en Perú, curiosamente poco antes, al norte de Lima, en la región Ancash, por un contactado de origen yugoslavo llamado Vlado Kapetanovic o Vitko Novi, que decía que estos seres habían estado, por decirlo así, presentes en lo que ahora es el área peruana, guiando la civilización y todo, desde miles de años atrás, ¿no? Entonces también se ha dado esto. Cuando yo estuve en Chilca realizando mis trabajos de investigación para hacer mi licenciatura, bueno, yo soy trabajador social, pero mi tema de licenciatura estaba también ligado a cuestiones antropológicas e históricas. Logré contactar con una señora y en medio de la conversación salió el tema de unos duendes. Y es que hay mucha gente ahí que relaciona, que eso es una cuestión de la cultura peruana, que hay muchas plantaciones de higueras. Se dice que los higos y las higueras son plantas como si fuesen una especie de habitáculos o portales por las cuales aparecen los elementales o los duendes. Y esta señora, una persona de alrededor de 40, 45 años de edad, aseguraba que cuando niña había salido a hacer labores agrícolas y había visto duendes danzando cerca de su casa en los campos de cultivo e irradiando una luz de sí, ¿no? Ahora, no sabemos si efectivamente se trata de un hecho, digamos, de este tipo, o si lo que antes se llamaban duendes y todo esto, o gente pequeña, podrían ser lo que ahora llamamos seres extraterrestres, o corresponder todo a un continuo de un mismo tipo de experiencias, ¿no? También hay otras cuestiones más extensas, casos donde se dice que hay presencia paranormal, alguna historia de curación de un señor que también está en mi canal llamado Samuel Gutiérrez, si no me equivoco, que él trabajaba en una granja de pollos y los pollos cayeron enfermos, empezaron a morir, iban a perder a todos los pollos y él dice que oró a Dios y de pronto apareció algo similar a una nave, irradió una luz sobre los galpones donde estaban las aves y estas prácticamente volvieron a la vida y se sanaron, ¿no? Y a un tiempo después él dice que se sentía seguido por estas naves porque miraba el cielo en la playa y veía una luz moviéndose cerca de sí y cosas así. En realidad prácticamente hay casi todas las personas del pueblo, o muchas, tienen alguna historia que contar, de más pequeña a más grande. Incluso una señora Alicia, que hace poco la entrevistó un amigo en el canal, contaba historias también de esos años de los 70, así, cuando ella llegó a la... O sea, hablar de Chilca es programas enteros, ¿no? Pero para muestra este gran botón, y bueno, ahí queda. Muy interesante, desde luego. Fernando, me llama mucho la atención. Bueno, primero lo que has dicho de la historia esta de curación, que me parece más que curación, que se revivieron a los pollos, ¿no? Porque dices que estaban muertos. Así es, exactamente, él también lo dice, ¿no? Cuando yo le pregunté, y el señor todavía, a pesar de los años transcurridos, que le notaba muy emocionado, él decía que, o sea, que los pollos estaban muertos, pero no botaron los cuervos porque él dijo, bueno, voy a orar a Dios, y él lo atribuye a Dios. O incluso cuando se le plantea la posibilidad extraterrestre, él dice, bueno, serán ángeles extraterrestres que Dios envía,
pero que en realidad, o sea, no fue solo que los escasos pollos se sanaron del proceso respiratorio que los estaba llevando a la muerte, sino que los ya fallecidos de pronto volvieron. O sea, fue una resurrección, digamos, teniendo bueno, ¿no? los respetos hacia ese término que algunas personas le puedan dar desde el punto de vista espiritual, ¿no? Pero sería eso. No, desde luego es absolutamente sorprendente y me traes a la mente esa idea de que hay algunos lugares que es como que atraen o condensan este tipo de fenomenología, sea la que sea, porque la tenemos separada, que si ovnis, que si eventos paranormales, que si contactismo, que si espirituales y demás, pero parece ser que hay ciertas zonas, y esta sería una de ellas, que como que atraen para que tengan lugar más fácilmente todo este tipo de fenómenos. De hecho, es que hasta hay autores que proponen que realmente no serían fenómenos separados, sino que todo sería parte del mismo, manifestándose con diferentes caras. Sí, yo también pienso exactamente igual, ¿no? Que puede tratarse quizás de un gran teatro, por así decirlo, que hay una inteligencia o inteligencias detrás. El nombre que les querramos poner depende del bagaje ideológico de cada uno, de las experiencias de cada uno, la historia de vida. Se le puede llamar Dios, diablo, extraterrestres, no sé, guardianes del mundo, como ustedes quieran, pero parece que hay una inteligencia que un poco que juega al experimento sociológico con la gente y digamos, en comunidades muy religiosas aparece con el respeto que me merecen, porque soy una persona creyente, pero igual, ¿no? La Virgen María o algún santo, en una comunidad ya más laica, digamos, más secularizada, aparece un extraterrestre. Y en una sociedad un poco más tradicional puede aparecerte un fantasma o un duende o un gnomo o aquello en lo que se crea en la zona, ¿no? Entonces toma 1000 caras, quizá para 1000 experimentos, ¿no? Hombre, eso puede depender o bien de la interpretación que da el testigo del suceso conforme a sus creencias, pero también hay otros hay autores que están proponiendo teorías tan interesantes como que, mira, me viene a la mente la teoría de la distorsión de José Antonio Caravaca, que es una teoría muy interesante, que, bueno, para resumirla brevemente, no lo voy a explicar yo también como él, ni de lejos, vamos, pero vendría a explicar que el fenómeno sería un agente externo, que lo que manifiesta delante del testigo es fruto de algo que ha interactuado primero con la mente del testigo. Entonces, conforme lo que hay en la mente del testigo representa para él una cosa u otra. Pero ya te digo, no lo voy a explicar nunca tan bien como él, que es su teoría, pero vendría siendo así. También toqué otra teoría en mi canal, que era la de la co-creación, que hablaba de algo similar, también una inteligencia externa, que nosotros no seríamos capaces de comprender y entonces nuestra mente distorsionaría la realidad para, aunque nos estuviera mostrando algo rarísimo, sería más asumible para nosotros conforme a lo que hay en nuestra mente que lo que ello fuera en sí mismo en realidad. Interesante. En realidad hay posibilidades 1000 ante un fenómeno del que solo sabemos la manifestación externa, pero estamos muy alejados de saber cuál es el núcleo, ¿no? Cuál es su naturaleza, su esencia propiamente dicha. Bien, pues vamos a irnos a otro lugar también muy interesante, que es el de Quillarrumillo, que no es tan conocido como otros y se encuentra aproximadamente a 1 hora en coche de la localidad de Cusco. Se trataría de un lugar del que se piensa pudo tener una importancia sacra en los días en los que las comunidades que lo erigieron también lo poblaron, lo habitaron. Y es un lugar que se emplaza entre un valle y las lomas de una montaña. Y bien, en él se han identificado varios elementos, entre ellos unas terrazas, altares, un arroyo que también se piensa que pudo ser sagrado para esas comunidades, como elementos naturales sagrados que también aparecen en otras culturas, y incluso hay alguna que otra cueva dentro de la cual se han identificado petroglifos y se piensa que se han podido llevar rituales dentro de las mismas. Se cree también
que este lugar pudo estar dedicado a la deidad lunar inca, que es frecuentemente conocida con el nombre de Quilla. Y es que de hecho parece que este nombre, el de Quillarrumiyoc, significaría o bien la piedra de la luna o el lugar de la piedra de la luna. Y hasta donde he podido saber, traduciéndolo directamente desde el quechua, parece que Quilla se traduciría como luna y Rumi como roca. Es posible, de hecho, que este lugar sea inca, porque mayoritariamente se basan en que en la zona también se han encontrado unos muros que tienen la misma forma de construcción característica que tenían los incas, pero los hay que indican que también podría ser mucho más antiguo. Pero de todo este yacimiento, el elemento más importante y el más sorprendente sería, sin lugar a dudas, un relieve excavado sobre una roca con forma de media luna y rodeado, tiene en el perfil tallado también 7 escalones. Es un trabajo que sorprende por su gran precisión y porque en él no se aprecian las marcas de las herramientas, lo que podría ser indicativo, pues, de la gran antigüedad de esa obra en concreto. Resulta también muy curioso que en el número de escalones aparezca el número 7, que es un elemento que ha sido tan importante en la antigüedad y para tantas culturas que en ocasiones ha sido considerado hasta como místico. Y bien, se desconoce el uso que podría haber tenido este relieve, si bien por supuesto se han propuesto varias teorías. Una de ellas es que cumpliera una función astronómica y claro, esto podría relacionarse con el tema del número 7 que aparece en los 7 escalones, porque esto ya es ilucubración, por supuesto, pero podría relacionarse con la constelación de las Pléyades, que es la de las 7 estrellas, a la que también se la llama las 7 hermanas. Pero por otro lado se ha dicho que pudiera actuar como un calendario, incluso como un reloj, o que esté dedicado a la diosa lunar y por tanto que cumpliera una función ritual. E incluso se ha propuesto que pudiera ser una huaca, que sería un elemento sagrado. Pero algunos se han atrevido a proponer otra cosa un pelín más rara, y es que se trate de la representación de un portal. Y no me extraña para nada, porque es que cuando lo miras resulta difícil no pensar en un portal. Y es que de hecho las leyendas sobre posibles portales secretos abundan dentro de esta nación, y de hecho Fernando nos va a contar alguna. Así es, les voy a contar dos en una, por así decirlo, porque son dos lugares bastante interesantes tomados por portales que están en una misma área geográfica, que son los alrededores, la cuenca del lago Titicaca. Antes, sin embargo, quería hacer una precisión respecto a Quillarrumiyoc, y es que en la parte un poco más alta de donde está la roca que tú, Sonia, bien has descrito y has mencionado, existe lo que aquí en Perú, en lengua quechua, se denomina una chincana, que básicamente es una referencia a una entrada, se asume que a un laberinto o a una cueva, bueno, algo que también está relacionado con lo misterioso porque no sabes qué vas a encontrar ahí. Existe también chincanas, una especie de como de entradas a galerías subterráneas, número de 2 en Sacsayhuam, y están desde hace largo tiempo prohibido el acceso al público. En Quillarrumiyoc que es lo mismo, hay también esta entrada, logras apreciar como si fuesen algunos petroglifos ya bastante difuminados por el tiempo, que incluso parecen mostrar un rostro y algunas otras cosas, pero bueno, lo que se comenta es que muchas de estos, por supuesto, el decir popular, que si muchos de estos lugares están desde hace tanto con entrada prohibida es porque hay personas que al acercarse y curiosear han terminado por entrar y no salir. Las personas que han ido en su búsqueda jamás han encontrado ni rastro de su presencia, ¿no? Entonces se ganan fama de lugares por lo menos peligrosos. Lo mismo se puede trasladar al tema de los portales, ¿no? Y resulta que hace solo unos días yo estuve por la zona del lago Titicaca, al sur, al sureste en realidad, en la parte peruana, cerca al poblado de Juli, existe en una, digamos, en un promontorio rocoso de color rojizo, un tallado que no está ligado a, digamos, construcciones arqueológicas cercanas. Y por eso la arqueología lo ha dejado un poco de lado, ¿no? Se trata de lo que parece ser una puerta excavada en la roca,
con cierta profundidad, que tiene además unos rebordes como si fuese un trono, entre comillas, para que alguien pudiera poner los brazos, o si se pone de frente a la puerta, pudiese apoyarse y también poner ahí los brazos. Y cuando digo esto último, no lo estoy diciendo de una manera antojadiza, sino que en el centro de esa puerta, o aparente puerta, hay como una hendidura, que digamos que si uno apoya la cabeza en la frente, daría ahí, donde distintas personas dicen haber tenido experiencias místicas o de estados alterados de conciencia, incluso desmayos o visiones de otras realidades quizá, o incluso de su propio subconsciente aflorando, no lo sabemos. Y bueno, alrededor de esto hay también como unas zanjas, es como que el cerro hubiese sido en una cara un intento de talla, ¿no? Hay una leyenda respecto a esto, y es que se dice que bueno, al final del periodo de Tahuantinsuyo, del Imperio Inca, con la llegada de los españoles, los sacerdotes del Templo del Sol del Cusco, de Coricancha, decidieron salvar un disco solar de oro que tenía unos rasgos, bueno, del dios Inti, ¿no? Como si fuese un disco del sol con rosa. Decidieron llevárselo, llegaron de alguna manera hasta Aramumuru, y quizá pronunciando alguna melodía o algunas palabras que solo ellos sabían, sagradas, lograron abrir el portal, traspasarlo, poner a salvo tanto sus vidas como el disco, y nunca más salir. La gente no sabe a dónde fueron, y aseguran que esto es real, así que tiene desde ahí la connotación de un paso, quizá a otro tiempo o a otra realidad. Y muchas personas que han estado ahí, sobre todo a solas de noche, lo cual es difícil porque cada vez hay mayor afluencia de turistas, relatan que a veces han escuchado sonidos como de dentro de la roca, como si hubiera algo, personas que ponen su frente en el lugar, tienen visiones como de ciudades dentro de la propia roca, luces. Cuando yo fui el 2016 con mi amigo Paul, él puso su frente ahí, y bueno, lo que experimentó fue básicamente en un momento la sensación como si le pusieran una linterna en la cara, ¿no? A pesar que lo que tenía ahí era la roca, o sea, como si hubiera una luz, algo así. Y ahí, bueno, se retiró, no quiso seguir la experiencia, pero hace poco una compañera de viaje decidió sí hacer la prueba a plena luz del día, y cuando puso su frente en ese lugar, duró tan solo algunos segundos en los cuales dijo haber tenido alguna especie de visiones, de luz y todo ello, y sin darse cuenta empezó a desmayarse, empezó a desvanecerse, tuvimos que agarrarla porque si no iba a golpearse quizá contra las rocas, ¿no? Tardó un tiempo en volver en sí, pero bueno, fue una experiencia que le pasó y no es la única. A otras personas les ha pasado, hay casos de desapariciones, se habla de la desaparición de una banda de música que decidieron pernoctar en el lugar porque se les hizo tarde y desaparecieron, y que en algunos momentos ciertos viajantes escuchan como el ruido lejano, como si la banda siguiera tocando en un punto no determinado. Hay una serie de cuestiones, ¿no? Y hasta ahora la gente del lugar lo tiene como lugar sagrado, dejan ofrendas de plantas, hojas de coca, flores, perfumes, y también, bueno, hay personas de toda esta idea New Age que vienen de otros puntos del mundo, hacen sus experiencias también muy respetables, o sea que sigue siendo un lugar tenido como de poder. Y el segundo portal está al noreste del lago Titicaca, también un territorio peruano, en una población, un distrito llamado Huancané, donde cuando sales del distrito en dirección hacia el este, como si fueras a la frontera con Bolivia, hay también una especie de promontorios rocosos, pequeñas montañas de pura roca, lo que parece ser un portal tallado. Cuando llegamos, grupo, acompañados de una persona entendida en arqueología, pensamos que se podía tratar pues de una cantera, porque habían restos de piedras como si hubiesen sido picadas de la masa principal, pero cuando esta persona se acercó, comprobó que había fragmentos de cerámica antigua, habían restos como de lo que se llaman camellones, que son una estrategia agrícola hispánica para, digamos, contrarrestar las bajas temperaturas. Entonces él concluyó que ese lugar había captado ya el interés de los locales desde tiempos muy antiguos. Cuando estuvimos dentro del portal sentados, hicimos una meditación con unos cuencos a semejanza de los tibetanos que tenía un amigo de la ciudad de Puno. Tuvimos una sensación muy agradable, estábamos todos afectados por el mal de altura, y después de hacer eso
no volvimos a tener para nada esas sensaciones desagradables de salud, ¿no? De hecho, nos sentíamos revitalizados, era algo que puede ser totalmente subjetivo, pero nos llamó bastante la atención porque nosotros prácticamente visitamos el lugar con un afán más de curiosidad paisajística, pero nos dio mucho mejor resultado a nivel de vivencia que Aramomuro, ¿no? También en el momento de la meditación, las personas decían ver imágenes de espirales, luces, todo ese tipo de cosas. A mí en algún momento también me pareció ver como imágenes de ese tipo, pero puede ser también, como digo, fruto de la subjetividad. Así que nos fuimos más allá, no excesivamente lejos, y encontramos a un grupo de personas locales. Por cierto, en este portal también hay las, digamos, historias locales de personas que han desaparecido, viajantes que no se les ha vuelto a ver, personas que pernoctaron ahí, cuando despertaron estaban a varios kilómetros y no saben cómo llegaron. También hay todo este tipo de relatos. Y cuando vamos más allá, pues encontramos a un grupo, como digo, de personas que estaban celebrando una festividad religiosa, lo que aquí le llamamos un cortamonte o una yunza, ¿no? Un árbol adornado de globos, de serpentinas, y preguntamos qué era lo que estaba aconteciendo. Nos dijeron que era la festividad del Señor de Pucará. Entonces esperamos ver un Cristo, una imagen religiosa, y quien estaba llevando a cabo la organización nos dijo, no, mire usted hacia esa roca, que eran las mismas rocas del mismo promontorio rocoso donde estaba lo otro, ¿no? El portal. Y nos decía que si tú mirabas en determinado momento cuando le caía el sol, se veía un rostro humano, que para ellos era el rostro de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para ellos era un lugar sagrado, y como digo, en el portal de Huancané también encontramos, dicho sea de paso, restos de ofrenda. Así que parece que se trata de un lugar que fue sacralizado desde muy antiguo, porque Pucará, curiosamente, también ese es un nombre quechua que alude a fortificaciones entendidas como, digamos, defensivas. Hay todo un tema ahí. Parece que es un conjunto que, bueno, al principio se adoraba algo que no se entendía y que se dio a, digamos, la imagen de las antiguas deidades, y ahí se cristianizó, pero es una zona de poder porque obviamente ahí han ocurrido y ocurren situaciones que no se pueden explicar así, ¿no? Me parece además un lugar sorprendente porque no solo son estas historias que tú cuentas. Yo he llegado a oír que se han llegado a ver locales, dicen, a gente salir o entrar de Aramomuro, por ejemplo, vistiendo ropas antiguas de otras épocas, típicas incas o cosas así. Y me parece también muy llamativo el hecho de que tú hayas podido comprobar pues algunas de las cosas que se dicen en torno a este lugar pues en tus propias carnes prácticamente, porque has tenido que socorrer a una amiga tuya que se desmayaba con ello, que también dijo que vio cosas. Y saqué yo hace no demasiado en el canal un relato sobre un caballero de nacionalidad estadounidense que contaba que había hecho eso precisamente, de apoyar la cabeza en el portal. Lo que pasa es que un chamán le enseñó un cántico que se componía de 3 tonos y que le dijo que no podía revelar. Entonces él siguió recitándolo una y otra vez hasta que, bueno, dice que vio unas luces y demás también, como lo que tú cuentas, y atravesó como el espacio. Él decía que iba atravesando y veía galaxias y demás, hasta que acaba en una sala blanca, que él lo llama sala pues por ponerle un nombre, porque dice que no se discernían ni techo, ni suelo, ni paredes, ni nada, que era todo blanco, era como estar en mitad de la nada. Y que de repente una voz se le pone a hablar y, bueno, si lo queréis ver en el vídeo lo cuento en mayor detalle, pero la voz le comentaba que estaba en otro universo y que ellos habían creado el nuestro casi como por accidente, y que el portal lo habían puesto ellos entre muchos otros situados en nuestro planeta y en otros puntos de nuestro universo para poder moverse por él rápidamente. Yo no sé si esas visiones que comentas que hay gente que ha tenido como de ciudades dentro de la montaña era que se estaban proyectando ciudades en algún otro lugar, pero me resulta muy, muy interesante en todo caso. Sí, de hecho que sí, es conocida, bueno, lo que se cuenta de la existencia aquí en Sudamérica de las ciudades, en el caso de Capilla del Monte en Argentina, la ciudad de Erx, las ciudades incaterrenas, también en el Monte Shasta en Estados Unidos, pero aquí en Perú, aunque no sean tan conocidas, también existen algunas leyendas que quedan en el ámbito de lo local, de pasillos debajo de la tierra, conexiones, ciudades, cuevas que conducen
a otros lugares más amplios y de difícil explicación. Hay también todo eso, ¿no? Por supuesto también está el mito del famoso Paititi en las selvas aquí del Perú, que se dice que se tiene que hacer mucho esfuerzo por encontrarlo y que para algunos sería una ciudad que estaría en otro plano, ¿no? Que si no me equivoco también esto Sixto Paz lo dijo en alguna conferencia, ¿no? Desde su punto de vista, porque él hizo alguna expedición para buscar el país, ¿no? Entonces hay todo este tema, ¿no? También, de hecho, en el Cerro Yaya, en Chilca, hay quienes dicen que no, que la base no es que esté bajo el mar, sino que dentro del Cerro Yaya, porque han escuchado algunas noches ciertos sonidos como de maquinaria o golpeteo, que les parece que suenan de debajo del cerro, que podría haber una base o algo no tan natural ahí debajo, ¿no? Entonces, son situaciones que, bueno, como en el caso del caso, valga la redundancia, que tú cuentas, que también lo vi hace algún tiempo en tu canal, no sabemos, es como si alguien o algo estuviese jugando con la realidad, ¿no? Y estuviese mostrándonos, quién sabe si para probar nuestra psicología o ver nuestras reacciones, porque nosotros tampoco tenemos la prueba de que si nos dicen que esa imagen corresponde a otro universo, que nos estén diciendo la verdad, ¿no? Como en los casos de contactismo, que les dicen que vienen del planeta A o B, pero nosotros cómo sabemos si eso que nos dicen es cierto, ¿no? Entonces, porque a otros les han dicho que no, que esta es una ciudad de intraterrena, en fin. Y respecto a lo que dices de las personas con vestimenta antigua que aparecen en Aramumuru, eso yo lo he escuchado, por ejemplo, en Sacsayhuamán, justamente en esto que te digo, las famosas quincanas, como estas entradas prohibidas extrañamente su acceso al público. Hay personas que han estado por ahí, ahora ya no se permite que se quede la gente de noche, pero antes dicen que sí podían hacer campamentos, etcétera. Decían que en determinados momentos les parecía ver la silueta de una persona con vestimenta antigua que los miraba desde la entrada del sitio. Cuando ellos se acercaban, esta persona se internaba y ellos ya no podían continuar adelante por algo. Entonces, hay una serie de fenómenos, porque también se traslapan con lugares donde hay avistamientos ovnis y todo, y al final parece que todo este mare magnum de cuestiones formaran parte, como digo, de un continuo que fuera lo mismo con diferentes caras, ¿no? Y un titiritero por ahí detrás que estuviese mostrándonos esta cuestión. De hecho que sí, es conocida, bueno, lo que se cuenta de la existencia aquí en Sudamérica de las ciudades, en el caso de Capilla del Monte en Argentina, la ciudad de Erx, las ciudades incaterrenas, también en el Monte Shasta en Estados Unidos, pero aquí en Perú, aunque no sean tan conocidas, también existen algunas leyendas que quedan en el ámbito de lo local, de pasillos debajo de la tierra, conexiones, ciudades, cuevas que conducen a otros lugares más amplios y de difícil explicación. Hay también todo eso, ¿no? Por supuesto también está el mito del famoso Paititi en las selvas aquí del Perú, que se dice que se tiene que hacer mucho esfuerzo por encontrarlo y que para algunos sería una ciudad que estaría en otro plano, ¿no? Que si no me equivoco también esto Sixto Paz lo dijo en alguna conferencia, ¿no? Desde su punto de vista, porque él hizo alguna expedición para buscar el Paititi, ¿no? Entonces hay todo este tema, ¿no? También, de hecho, en el Cerro Yaya, en Chilca, hay quienes dicen que no, que la base no es que esté bajo el mar, sino que dentro del Cerro Yaya, porque han escuchado algunas noches ciertos sonidos como de maquinaria o golpeteo, que les parece que suenan de debajo del cerro, que podría haber una base o algo no tan natural ahí debajo, ¿no? Entonces, son situaciones que, bueno, como en el caso, valga la redundancia, que tú cuentas, que también lo vi hace algún tiempo en tu canal, no sabemos, es como si alguien o algo estuviese jugando con la realidad, ¿no? Y estuviese mostrándonos, quién sabe si para probar nuestra psicología o ver nuestras reacciones, porque nosotros tampoco tenemos la prueba de que si nos dicen que esa imagen corresponde a otro universo, que nos estén diciendo la verdad, ¿no? Como en los casos de contactismo, que les dicen que vienen del planeta A o B, pero nosotros cómo sabemos si eso que nos dicen es cierto, ¿no? Entonces, porque a otros les han dicho que no, que esta es una ciudad de intraterrena, en fin.
Y respecto a lo que dices de las personas con vestimenta antigua que aparecen en Aramumuru, eso yo lo he escuchado, por ejemplo, en Sacsayhuamán. Justamente en esto que te digo, las famosas quincanas, como estas entradas prohibidas extrañamente su acceso al público. Hay personas que han estado por ahí, ahora ya no se permite que se quede la gente de noche, pero antes dicen que sí podían hacer campamentos, etcétera. Decían que en determinados momentos les parecía ver la silueta de una persona con vestimenta antigua que los miraba desde la entrada del sitio. Cuando ellos se acercaban, esta persona se internaba y ellos ya no podían continuar adelante por algo. Entonces, hay una serie de fenómenos, porque también se traslapan con lugares donde hay avistamientos ovnis y todo, y al final parece que todo este mare magnum de cuestiones formaran parte, como digo, de un continuo que fuera lo mismo con diferentes caras, ¿no? Y un titiritero por ahí detrás que estuviese mostrándonos esta cuestión. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Hemos intentado traeros lugares pues que no sean tan conocidos, que no sea lo típico de lo que tanto se hable. De hecho, algunos de estos sitios están muy poco estudiados, me refiero a profesionalmente, a fondo. Y bueno, tenemos la suerte de contar con el canal de Fernando, Misterio Infinito Perú, que tiene pues un par de cosas que lo hacen muy especial. Una de ellas es que Fernando va a estos lugares. Casi a todos estos lugares de los que hemos hablado, Fernando ha podido ir in situ y bueno, pues te deja los vídeos para que puedas acompañarle y ver pues todo lo que él ha visto, todos los petroglifos, el portal de Aramumuru y demás. Y luego tiene otra cosa que también a mí me resulta muy especial, que es que denota el cariño que tiene por el misterio y por hacer lo que hace. Y eso se transmite sus vídeos. Se nota que le tiene cariño al misterio y se le nota que tiene cariño a hablar del misterio. Así que nada, Fernando, un placer por supuesto tenerte aquí. Esperamos tener más colaboraciones tanto en este canal como en el tuyo. Así es, Sonia. Como digo, nuevamente para mí, feliz de estar en tu canal, que sigo desde hace tiempo, prácticamente desde sus inicios, así como también leo tus artículos. Me parece muy valioso todo lo que estás realizando y pues bueno, para adelante siempre. Un fuerte abrazo y como tú has mencionado, espero también no sea la última colaboración y en alguna oportunidad también puedas aparecer en mi canal. Muchísimas gracias, Fernando. Pues nada, chicos, que lo dicho, espero que os haya gustado mucho y aunque os parezca raro todo lo que hemos hablado, recordad que cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!